¿Qué vamos a hacer hoy? Lo que vamos a hacer va a ser a comenzar a trabajar ya con funciones complejas. Y nosotros esencialmente vamos a distinguir dos tipos de funciones complejas que nos interesan. Depende del apellido que le pongamos. Es decir, vamos a trabajar o vamos a considerar dos tipos de funciones complejas. Dependiendo del tipo de variable que tengan. Por un lado, las que van a tener una variable real. Es decir, vamos a tener una función f que va de R en los complejos, donde a cada número real, vamos a ponerle t por ejemplo, le asociamos un número complejo w o omega, que va a ser lo que vale f en el punto t. O podemos tener otro tipo de funciones complejas que son las de variable compleja, que van de los complejos en los complejos, donde a una variable z, que ahora es un número complejo, le asociamos un número complejo omega, que es f de z. A nosotros, esencialmente, con lo que nos va a interesar trabajar en esta asignatura fundamentalmente, son las funciones de este segundo tipo, funciones complejas de variable compleja. Eso no quita que también podamos trabajar de vez en cuando con funciones complejas de variable real. De hecho, hay un primer ejemplo fundamental con el cual hemos estado trabajando sin darnos cuenta de función compleja de variable real. Es decir, aunque nos interesan las funciones complejas f que van de C en C, ya hemos trabajado con funciones complejas de variable real, es decir, con funciones complejas de la forma f que van de R en C. De hecho, si nos acordamos, cuando hemos trabajado con un número complejo, había distintas representaciones de un mismo número complejo, una de las cuales era la representación exponencial. Y precisamente la representación exponencial me permite a mí definir una función compleja de variable real. ¿Cómo? Bueno, pues dado un t perteneciente a R, definimos la función f que va de R en C como f de t va a ser coger la exponencial de i por t, ¿de acuerdo? Entonces, claro, sabemos precisamente que esta exponencial, aunque lo hemos visto como definición, que esto coincide con el coseno de t más i por el seno de t, esta igualdad que nosotros estamos poniendo aquí un poco a la ligera, esta igualdad no es tan ligera, sino que llevó un tiempo darse cuenta o probar que eso fue cierto. Y esto precisamente se conoce como la fórmula de Euler. Bueno, o como una de las muchas fórmulas de Euler, ¿no? Porque no es que tenga una única fórmula este hombre. Pero, aunque lo ponemos como, va, esto es así, no es tan sencillo. Y el proceso de demostrar que esto efectivamente es igual no es muy complicado, pero tiene algunas ideas muy bonitas para ver que la exponencial coincide precisamente con esta fórmula coseno de t más i seno de t. Lo importante es que ya hemos trabajado precisamente con funciones reales de variable real. Lo que podemos hacer nosotros en realidad es extender esta misma definición de exponencial no a funciones complejas de variable real, sino a funciones complejas de variable compleja. Entonces, ¿qué podría hacer? Aquí lo que, si nos fijamos, estamos tomando
un argumento, que sería el valor real t, lo estoy multiplicando por el i. Y esto es la exponencial compleja. Pues podemos extender esta exponencial a todo c del siguiente modo. Es decir, la exponencial anterior puede extenderse a c del siguiente modo, es decir, en lugar de trabajar para valores reales únicamente, para valores complejos. Y para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir quién sería mi función f de z de la forma e elevado a z. ¿Y quién es este valor elevado a z? Hombre, si pensamos en que z puede ser escrito mediante su parte real más i por su parte imaginaria, entonces en cierto modo aquí tendríamos elevado a x más i por y. Hagamos un poco de trampa. Supongamos que nosotros podemos trabajar con estas exponenciales como si fuesen de verdad exponenciales de números reales. Entonces diría, como aquí tengo una suma, aquí yo podría poner e elevado a x por e elevado a y por y, ¿verdad? Precisamente e elevado a x, esto es una función de una variable real, mientras que e elevado a y, como y es un número real, hemos definido la exponencial compleja. ¿Y cómo hemos definido esta exponencial compleja de y por y? Precisamente como el coseno de y más y por el seno de y. Claro, entonces podemos decir, bueno, ¿y por qué no pasamos directamente de f de z a esta definición? Claro, entonces la extensión natural es, pues mira, para definir f de z, que es esta exponencial compleja de e elevado a z, lo vamos a tomar como definición que sea e elevado a x, no es otra cosa que la parte real de mi número complejo z. Y todo eso lo vamos a multiplicar por el coseno de la parte imaginaria de mi número complejo z más y por el seno de la parte imaginaria de mi número complejo z. Y de este modo hemos conseguido pasar de la exponencial real a la exponencial compleja directamente. Hemos pasado de una función que va de t en c a una función que va de c en c. ¿De acuerdo? Lo importante es que, bueno, pues esta exponencial que hemos dicho, estamos jugando para llegar a esta expresión intuitiva que nos diga esta sería la definición que tendría sentido. Hemos dicho, supongamos que de verdad podemos jugar con estas propiedades como con las propiedades exponenciales que teníamos de números reales. Pues resulta que esas propiedades sí que se verifican para la exponencial compleja. Es decir, proposición se verifican las siguientes propiedades. Por un lado, tenemos que esta exponencial, como toda exponencial, aunque el exponente pueda ser el número complejo, nunca se va a anular. E elevado a z siempre distinto de 0 para todo z número complejo. Es decir, pues mira, de verdad extiende el comportamiento que tenía la exponencial real. Y también se tiene que si yo tengo e elevado a un número complejo z sub 1 más un número complejo z sub 2, esto es precisamente e elevado al número complejo z sub 1 por e elevado al número complejo z sub 2. Sean cuales sean los z sub 1 y z sub 2 que yo coja números complejos. Pues también extiende el comportamiento que tenía la exponencial real. Lo que cambia un poco es el comportamiento que tiene a la hora de qué ocurre cuando dos exponenciales son iguales. ¿Cuándo es e elevado a z1 igual a e elevado a z2? Si fuesen números reales, aquí diríamos, pues z1 es igual a z2 como número real. Entonces hay un único caso, que esos dos números reales sean iguales.
Sin embargo, con números complejos esto puede cambiar un poco. Ya no va a ser suficiente que el número z sub 1 sea igual que el número z sub 2, sino que podría ser también cualquier múltiplo de 2pi i por k, con k perteneciente a z. ¿De acuerdo? Es decir, ahora cambia un poco el asunto. ¿Por qué? Lo que estamos viendo precisamente es que resulta entonces que la función elevado a z es una función periódica. Con periodo (2pi). ¿De acuerdo? Claro, ¿por qué? Porque precisamente si nos fijamos en este 2pi, simplemente ¿qué ocurre? ¿Cuánto vale e elevado a 2pi? Como exponencial de la primera que hemos introducido, de a un número t, le asocio e elevado a it, estaríamos diciendo que simplemente calcular f de 2pi, ¿verdad? O sea que aquí estaríamos diciendo que esto es simplemente el ¿qué? El coseno de 2pi más i por el seno de 2pi, ¿verdad? Pero el coseno de 2pi toma el valor 1 y el seno de 2pi toma el valor 0. Por lo tanto, esto es simplemente 1. Si nos fijamos en las propiedades de e elevado a números complejos, lo que tenemos aquí es que e elevado a z2 más 2pi i por k, eso es lo mismo que e elevado a z2 por e elevado a 2pi i por k. Pero esto lo puedo expresar como e elevado a z2 por e elevado a 2pi i y todo eso elevado a k. Y acabamos de ver que cuánto vale e elevado a 2pi i. Pues e elevado a 2pi vale 1. Y 1 elevado a cualquier potencia es siempre 1. Por lo tanto, aquí nos queda justamente e elevado a z2. Es decir, que no solo como e elevado a z2 coincide con z1, esto también es e elevado a z sub 1. Es decir, que ahora ya no es suficiente que z1 tenga que ser igual que z2, sino que si cojo cualquier múltiplo, también vuelve a llegar al elevado a z sub 1. Cosa que no ocurría en el caso real. Claro, en algún momento íbamos a encontrar una situación distinta del plano complejo a lo que ocurría en el caso real. Pues precisamente aquí está ocurriendo con estos exponentes. Eso significa que efectivamente estamos teniendo aquí una extensión de la exponencial real al caso complejo. Solo que hay ciertas propiedades que van a tener distintos enfoques en el caso complejo. ¿De acuerdo? Ahora, nuevas funciones con las que podemos trabajar nosotros, por ejemplo, funciones complejas de variable compleja. Pues tenemos algunas también interesantes, aparte de esta exponencial, como son funciones trigonométricas. Es decir, algunas funciones complejas de la forma f que van de c en c, importantes, serían, por un lado, la función seno complejo. ¿Cómo se define la función seno de z? Pues resulta que se define a partir de las exponenciales. Se define como e elevado a iz menos e elevado a menos iz, y todo eso lo dividimos entre 2i. ¿Y cuál sería la función coseno complejo? Coseno de z se definiría como e elevado a iz más e elevado a menos iz, y todo eso dividido entre 2. Y esto es para todo z perteneciente a los complejos.
Es cierto que estas funciones son una extensión del caso real, pero, por ejemplo, hay algunas propiedades que se pierden de las funciones trigonométricas reales. Por ejemplo, para las funciones trigonométricas reales sabemos que están acotadas entre -1 y 1, pero resulta que en los complejos esto ya no va a ser cierto. Es decir, las funciones seno de z y coseno de z ya no están acotadas en C. Puedo tener valores de z que hagan que el coseno de z valga 18, por ejemplo, cosa que no ocurría con los valores reales. Otra de las funciones importantes son las hiperbólicas, que tienen una definición muy parecida, entonces no hay que confundirla. El seno hiperbólico complejo de z se define casi igual, solo que ahora perdemos las i's, por así decirlo, y nos queda e elevado a z menos e elevado a menos z partido de 2, mientras que el coseno hiperbólico de z se define como e elevado a z más e elevado a menos z dividido entre 2. Y aquí sí que hay un 2 en los dos casos, pero en las trigonométricas el seno tiene un 2 y dividiendo en lugar de un 2. Esto sí es propiamente una extensión completa del caso real del seno hiperbólico y el coseno hiperbólico, porque en el caso real aparecería e elevado a x menos e elevado a menos x entre 2, y el coseno hiperbólico para x real sería e elevado a x más e elevado a menos x dividido entre 2. Es decir, ahí coincide exactamente, ¿de acuerdo? El problema que tenemos a la hora de trabajar con estas funciones, ya sean complejas de variable real o complejas de variable compleja, es que la casuística hay muchas veces se está complicando, porque ya no es tan sencillo o hay propiedades que se pierden, como la acotación o el hecho de que los exponentes coincidan en las exponenciales. Entonces, trabajar con funciones de variables complejas, valga la redundancia, puede ser complejo para nosotros. ¿Habrá algún modo de relacionarlo con las funciones, por así decirlo, sencillas con las que estamos habituados a trabajar, que son las funciones reales de variable real? Pues resulta que sí. Es decir, podemos encontrar relaciones entre funciones complejas y funciones reales. ¿De acuerdo? En concreto, supongamos esto, pensando en concreto. En concreto, supongamos que tenemos una función compleja de variable compleja, es decir, algo que va de C en C. ¿Eso qué significa? Que a cada número complejo z le voy a asignar otro número complejo, omega o w, que es f de z. Ahora bien, aquí podemos decir, oye, es que z es un número complejo, entonces z admite distintas representaciones de ese número complejo. En particular, yo puedo expresar este número complejo en forma binómica como x más y por y, es decir, estamos llamando x a la parte real de z e y a la parte imaginaria de z, ¿vale? Y ahora puedes decirme tú, oye, es que omega o w es otro número complejo, ¿verdad? Entonces también puedo tener su parte real y su parte imaginaria. Ah, pues también puedo expresar esto como u más y por v, por ejemplo. Y decimos, vale, pero esta es una representación, pero yo también podría expresar este número complejo en forma cartesiana, que era la primera forma en la que habíamos introducido los números complejos, y entonces escribiría x, y, ¿verdad? Pero lo mismo podría hacer con el otro número complejo u más y por v, expresarlo en forma cartesiana y expresarlo como u, v. Pero si hacemos esta reinterpretación, ¿qué está ocurriendo? Que entonces puedo interpretar mi función f, que va
ahora veremos de dónde, pero a un número complejo x, y le asocio un número complejo u, v, ¿verdad? Dice, espérate, x es un número real, y es un número real, o sea que aquí lo que estoy haciendo es interpretar x, y como un par de números reales, o sea que estoy yendo de R2 en, si u es un número real y v es un número real, estoy yendo también en R2. Dice, vaya, resulta que entonces puedo reconsiderar o interpretar mi función compleja de variable compleja como una función real de variable real que va de R2 en R2. ¿Dónde está la diferencia? ¿Por qué hemos dejado de trabajar en los complejos de repente a trabajar en los reales? Porque lo que se nos olvida muchas veces es que no estoy trabajando en R2 con las operaciones habituales, sino que los complejos es R2 pero con dos formas distintas. Es verdad que la suma no cambia, pero el producto sí que cambia. O más que cambia es que definimos un producto de puntos o vectores en R2, cosa que antes no teníamos. Teníamos el producto escalar, producto vectorial, pero no este producto a secas, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener simplemente esa reinterpretación que C no es exactamente R2, es R2 con unas operaciones. Es ese cuerpo bajo ciertas operaciones de suma y producto que definimos nosotros y que elegimos, ¿vale? Pero es cierto que, salvo esas operaciones de suma y producto, podemos entender una función compleja como función de varias variables reales. Entonces vamos a poner el nombre a los distintos elementos. Es decir, igual que la X es lo que llamamos la parte real de la Z y le agregan la parte real de la parte imaginaria de la Z, vamos a hacer lo mismo con U y V. Es decir, podemos expresar entonces mi F, el número complejo XY, lo puedo expresar en cartesiana o lo puedo expresar en forma binómica o lo puedo expresar simplemente llamándolo Z, ¿verdad? Y eso es un cierto número complejo omega, que hemos dicho que es un U más I por V, ¿cierto? Pero si nos fijamos, lo que estamos viendo es que esta U es un número complejo o un número real que va a depender de ¿quién? Va a depender de X y de Y. Mientras que este V es un número real también que va a depender también de X y de Y. Entonces yo podría ser un poquito más formal y decir que esto es una función U que depende de X y de Y. Y le estoy sumando Y por una función V que depende de X y de Y. Ah, pues mira, esta función U de X y va a recibir el nombre de parte real de F. Mientras que el V de XY va a ser la parte imaginaria de la F. Luego, lo que estamos diciendo es que vamos a expresar RE igual que lo hacíamos para un número complejo, lo puedo hacer para mi función F. ¿Y quién va a ser la parte real de F? Mi función U. ¿Quién va a ser la parte imaginaria de F? Nuestra función V. Y lo interesante es que U y V sí que son funciones que van de R2 a R. Y lo mismo ocurre con la V. Es decir, en la F estoy haciendo una reinterpretación de C como R2, olvidándome un poco de esas operaciones de suma y producto. Pero la U y la V sí que son exactamente funciones reales de variable real. Lo que pasa que en lugar de trabajar con una función que va de R en R, trabajamos con una función que va de R2 en R. Es decir, trabajamos con funciones de varias variables. Muy bien, pues una vez que tenemos todos estos conceptos de funciones, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros de trabajar con funciones? Ya hemos estudiado dominio, recorrido. Lo que nos interesa, por ejemplo, primer acercamiento es el comportamiento cerca de ciertos valores. Es decir, ¿cómo calculamos nosotros límites de funciones?
Podemos ver cómo calcularlo con la definición compleja y vamos a ver la relación que tiene si interpretamos esto como una función de varias variables. Entonces, por un lado, vamos a poner nuestra definición que se basa mucho en los conceptos topológicos que tiene R2, que básicamente son los de C, son los heredados por R2, salvo esa suma y producto. Entonces, sea f una función compleja que va de C en C. L, un número complejo. Y Z0, un número complejo. Entonces, decimos que f tiene límite L en Z sub 0, sí. Y aquí viene una definición epsilon delta muy parecida al caso real. Si para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que si el valor absoluto de z menos z0 es menor que delta, pero el punto z no llega a acercarse exactamente al punto z0, es decir, es mayor estricto que 0, entonces hemos dicho, ahora corregimos una cosa, f de z menos L es menor que epsilon. Creo que he dicho valor absoluto de z menos z0, porque estaba pensando en números reales. La única diferencia que tenemos aquí es que esta raya vertical ya no representa el valor absoluto como en R, sino que representa el módulo del número complejo. ¿De acuerdo? Si nos fijamos, cuando nosotros trabajamos con números complejos, estamos trabajando en realidad en R2. O sea que este módulo en realidad no es un intervalito, es toda una bola lo que nos está dando. Esa bola, esa circunferencia o círculo, sin el borde en este caso porque tenemos un menor estricto y sin el centro Z0 porque tenemos aquí un mayor estricto. Claro, precisamente hemos visto que tenemos una reinterpretación de la función a través de las funciones real e imaginaria. Entonces, resulta que podemos trabajar con el concepto de límite que hemos visto en funciones de varias variables. ¿En qué sentido? En el sentido de decir, mira, es que cuando tú me dices que el límite cuando z tiende a z0 de f de z es igual a L, esto ocurre si y solo si mi función f la puedo separar en su parte real y su parte imaginaria, ¿verdad? Bueno, vamos a suponer que f la puedo expresar como u más i por v y que el punto z0 lo puedo expresar como x0 más i por i sub 0. Entonces, lo único que tiene que ocurrir es que voy a calcular un límite, pero no un límite unidimensional, sino que aquí vamos a trabajar con el límite doble cuando xy tiende al punto x0 y sub 0 de la función parte real u de xy. Pues la parte real de la f tiene que tener a la parte real del límite L. Y también tiene que ocurrir que el límite doble cuando xy tiende al punto x0 y sub 0 de la parte imaginaria v de xy debe coincidir con la parte imaginaria de ese límite L. Es decir, que en realidad estudiar límites de una dimensión de una variable compleja es lo mismo que estudiar dos límites dobles de funciones de varias variables reales. Eso es lo guay que tenemos con esto.
Entonces, recordemos que estudiar límite doble no era tan sencillo como estudiar límites de una variable. Y aquí teníamos los conceptos de límite reiterado, límites unidimensionales, límites direccionales, y para probar que el límite doble existía yo tenía que acotar con la definición epsilon delta. Y si quería que fallase, trataba de buscar ciertos valores que no coincidiesen o bien de límites reiterados o bien de límites direccionales. Por ejemplo, ¿qué ocurre? Vamos a poner aquí un ejemplito. Vamos a estudiar el límite cuando z tiende a 0 de z entre z conjugado, por ejemplo. ¿Vale? Me dice, claro, la z tiende a 0, 0 entre 0 conjugado es 0 entre 0, tengo un problema, ¿no? Vale, vamos a cambiar esta función. Vamos a interpretarlo como la parte real, parte imaginaria, o simplemente vamos a cambiar la z por lo que sería la x. Es decir, si llamamos z igual a x más y por y, entonces nuestra f de z, que sería esta función z entre z conjugado, resulta que la puedo expresar como x más y por y entre x menos y por y, ¿verdad? Es verdad que yo podría tratar de sacar la parte real y la parte imaginaria. Venga, vamos a hacer eso. ¿Cómo saqué la parte real y la parte imaginaria? No me gusta tener número complejo dividiendo, voy a multiplicar por el conjugado. Entonces tendría aquí x más y por y entre x menos y por y voy a multiplicar arriba y abajo por el conjugado de x menos y. Pues multiplico por x más y por y arriba lo mismo, x más y por y. Perfecto, entonces aquí, ¿qué nos queda abajo? X por x, x cuadrado, el y por yx restando con el y por yx sumando se me cancela y luego me queda menos con más menos y por y cuadrado, el y al cuadrado, pero ¿cuánto vale y cuadrado? Menos 1. Con el menos que teníamos me queda más y cuadrado. Mira qué bien. Y cuando desarrollo arriba, x por x, x al cuadrado, un x por y y otro x por y me queda 2x y luego sumo y por y menos 1, o sea que resto y al cuadrado. Pues si quiero puedo separar esto en x cuadrado menos y cuadrado dividido entre x cuadrado más y cuadrado más y que multiplica a 2xy dividido entre x cuadrado más y cuadrado. Entonces, hemos obtenido precisamente lo que sería la parte real y la parte imaginaria de x, de f. ¿Quién sería la parte real de f? Me quedaría la función x cuadrado menos y cuadrado, todo eso dividido entre x cuadrado más y cuadrado. ¿Quién sería la parte imaginaria de f? Cuidado que la parte imaginaria es todo lo que multiplica la y, pero sin coger la unidad imaginaria, es decir, sería el 2xy dividido entre x cuadrado más y cuadrado. Pero precisamente cuando nosotros estudiemos, por ejemplo, el límite de esta función que hemos llamado nosotros aquí u de xy, o esta función que hemos llamado nosotros v de xy, ¿qué obtenemos? Que entonces, para ver si existe el límite cuando z tiende a 0 de la z partido del z conjugado y que eso sea igual a L, tendríamos que ver simplemente si el límite cuando xy, en este caso, tiende al 0, 0, de la función u de xy, que es de x cuadrado menos y cuadrado entre x cuadrado más y cuadrado
es igual a la parte real de L. Y luego tenía que estudiar también si el límite cuando xy tiende al 0, 0 de la parte imaginaria 2xy partido x cuadrado más y cuadrado coincide con la parte imaginaria de L. Que esto ya es un número real y la parte imaginaria es también un número real, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vamos a ver cuál es el candidato al límite doble L. O cuál es el candidato al límite complejo L que tenemos aquí. Para eso, ¿qué hacemos? Es que no estoy seguro de cuál puede ser. No sé si es 5, 7, 14, menos 5, 0. Bueno, pues vamos a comenzar estudiando para esta función que tenemos aquí, cuáles serían, por ejemplo, los límites reiterados. Venga, pues vamos a hacer ese proceso. Es decir, para estudiar el posible límite doble, que sería este límite cuando xy tiende al 0, 0 de x cuadrado menos y cuadrado entre x cuadrado más y cuadrado, comenzamos por los límites reiterados. Por ejemplo, que uno puede comenzar por donde quiera. Pero esto es lo más sencillo para ver, a ver cuál sería un posible candidato. Venga, pues vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 del límite cuando y tiende a 0 de nuestra función x cuadrado menos y cuadrado entre x cuadrado más y cuadrado. Cuando la y tiende a 0, nos queda el límite. Cuando x tiende a 0, la x la estamos interpretando como una constante y me queda x cuadrado menos 0, que es x cuadrado más 0, pues x cuadrado. Ojo, x cuadrado entre x cuadrado, ¿cuánto vale? Vale 1 antes de tomar límite. Vale, pues límite de la constante 1 sigue siendo la constante 1. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Que entonces el posible candidato al límite L debería cumplir que parte real de L debería ser igual a 1, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a ver. Pero como nos escama un poco este menos de aquí, vamos a ver qué ocurre con el otro límite reiterado. ¿Qué ocurre cuando calculo el límite cuando y tiende a 0 de haber calculado previamente el límite cuando x tiende a 0? De nuestra función x cuadrado menos y cuadrado entre x cuadrado más y cuadrado. Me dice, es que ahora nos queda el límite cuando la y tiende a 0 y al hacer tender la x a 0 me quedaría 0 menos y cuadrado, que es menos y cuadrado, 0 más y cuadrado, pero menos y cuadrado entre y cuadrado es la constante menos 1 y el límite de la constante es la propia constante menos 1. Es que entonces resulta que la parte real de L tendría que valer menos 1. Pero es imposible porque si el límite es único, resulta que no puede tener al mismo tiempo parte real 1 y parte real menos 1, ¿verdad? ¿Y eso qué me está diciendo a mí sobre el límite doble? Que entonces puedo asegurar que no existe el límite doble cuando xy tiende al 0, 0 de la parte real que era x cuadrado menos u cuadrado entre x cuadrado más y cuadrado. Pero si nos fijamos en el estudio que hemos hecho, esto era una caracterización, era un sí, solo sí, no iba solo en un sentido. Lo cual significa que, como falla alguna de estas dos cosas, entonces puedo asegurar que no existe el límite unidimensional en la variable z, cuando z tiende a 0, de la función compleja z partido z conjugado. Entonces tenemos que observar que trabajar con límites en variable compleja, aunque sea de una sola variable z, es equivalente a trabajar con límites dobles de funciones de varias variables.
Por eso las funciones complejas aumentan el grado de dificultad con respecto a las funciones reales, porque en realidad no es trabajar con una sola variable, es que la variable compleja es equiparable a una doble variable real. Entonces las cosas se complican un poco, ¿vale? Pero bueno, una vez que decimos es que en realidad estudiar límites es como estudiar límites dobles, podemos seguir avanzando y considerar, por ejemplo, concepto de continuidad de funciones complejas. Porque la única diferencia que va a haber es que yo sé exactamente cuál es este límite L que debemos obtener. Es decir, definición. Aquí decimos, bueno, pues sea f nuestra función compleja que va de C en C. Y vamos a coger un punto Z0 perteneciente a C. Entonces decimos que f es continua en Z0 si justamente el límite cuando z tiende a Z0 de f de z coincide con el punto f de z sub 0. Es decir, la diferencia es, o la analogía es la misma que teníamos en el caso real. Que sé exactamente cuál es el valor del límite. Lo que me interesa es saber calcular límites. Y calcular límites complejos es, como decimos, calcular límites de varias variables. Claro, esto ha sido continuidad en un punto. Pero la continuidad en un punto podemos extenderla a más de un punto. Es decir, en general, dado un subconjunto B contenido en C, diremos que f es continua en el conjunto B si lo es en cada punto z sub 0 perteneciente a B. Claro, pero esto se puede extender o se puede mejorar el comportamiento igual que ocurría con el caso real. Y en lugar de hablar de continuidad uniforme. Es decir, podemos mejorar un poquito ese comportamiento. Es decir, definición. Dados, vamos a coger una función f que va de C en C. Y un subconjunto B contenido en C. Diremos que f es uniformemente continua en B si, y aquí se parece mucho a lo que ocurría también con funciones de una variable, si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, de modo que, ¿qué ocurre ahora? Para todo punto z0 que yo coja de mi conjunto B, si valor absoluto de z menos z0 es como menor que delta, bueno, punto demasiado, porra, otra vez lo junto demasiado, el 0 es menor que el valor absoluto de z menos z0, menor que delta, entonces ese valor absoluto de f de z menos f de z0 es menor que epsilon. ¿De acuerdo? Lo que estamos indicando aquí es que esta constante delta va a depender únicamente del epsilon. Es independiente del punto z0 que tú vayáis eligiendo. Porque en la continuidad a secas, primero fijo el punto y a partir de ese punto y del epsilon encuentro el delta. Mientras que aquí encuentro el delta sea cual sea el punto z0 que yo coja.
Parece una tontería, pero no es lo mismo poner primero el existe y luego el para todo que primero el para todo y luego el existe. Como veíamos en lenguaje matemático con la lógica proposicional, ¿no? Es decir, cambia un poco el comportamiento, ¿vale? ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros con este tipo de funciones a la hora de trabajar? Que claro, ya vemos que estudiar el comportamiento no es tan sencillo, porque para estudiar el comportamiento de funciones variables complejas, lo que estoy haciendo es estudiar el comportamiento de las correspondientes funciones de varias variables. Pero yo no quiero tener que estar trabajando siempre con funciones de varias variables. ¿Qué ocurre? ¿O cuál es la solución para obtener información? Es decir, si tenemos una función compleja que va de C en C, es decir, compleja de variable compleja, hemos visto que podemos reinterpretarla como una función f que va de R2 en R2. Vale. Y si no queremos, ¿hay algún otro modo de poder obtener información de esta función f sin tener que pasar a R2? Es decir, ¿y si no queremos hacer eso? Pues mira, en general hay un cierto truco, que lo que hacemos no es un truco, sino es una especie de idea, que lo importante cuando trabajamos con funciones de variable compleja es muchas veces también observar cómo se comportan con ciertos conjuntos. Es decir, cómo transformas ciertas regiones conocidas. Entonces, una alternativa, claro que esto solo puede funcionar cuando las funciones complejas son relativamente sencillas. Si son demasiado complicadas, pues no sé en qué se transforma y mira, no me queda otra que trabajar con la parte real y la parte imaginaria. Pues una alternativa, en ciertos casos, consiste en estudiar cómo transforman ciertos conjuntos. Es decir, si tomamos un cierto conjunto B contenido en C, estudiar su imagen f de B. Porque a veces eso me da información de cómo se está comportando mi función compleja. Por ejemplo, vamos a coger un ejemplo sencillote, que sería, pues mira, yo quiero coger f de z igual a z al cuadrado. Dice, vale, es verdad que si z lo expreso como x más y por y, entonces, ¿qué ocurre? ¿Quién sería f de z? Pues f de z sería z cuadrado, que es x más y por y al cuadrado. Nos quedaría cuadrado del primero, nos quedaría cuadrado del segundo, que sería, como tengo la y al cuadrado, menos y cuadrado, más el doble del primero por el segundo. Vale, pues resulta que ya tengo perfectamente determinada mi función f. Es decir, tengo que su parte real de f sería una función u de xy, que ¿quién es? La x cuadrado menos y cuadrado. Mientras que tengo su parte imaginaria de f, que sería una función que llamamos v de xy, que ¿quién sería? Pues sería el 2xy. Vale, pues tengo aquí la información completa.
Vale, y si no quiero tener que hacer esto, ¿cómo puedo estudiar el comportamiento de estas funciones de forma más sencilla? Pues vamos a estudiar ciertos conjuntos. Ahora, ¿qué conjuntos hay? Muchas veces depende de la reescritura que hagas de tu número complejo. Porque tú dices, con esto, por ejemplo, no tengo tanto decir, vale, ¿qué hace mi función f? Hace algo que es coge la componente al cuadrado, le resta la componente al cuadrado y la parte imaginaria la convierte en el doble primero por el segundo y dice, pues no lo veo nada claro tampoco. Me decís, yo no sé muy bien a partir de un punto xy qué relación va a tener el punto imagen que es x cuadrado menos y cuadrado y la componente es 2xy y dice, pues ni idea. Pero, dime, ¿qué me vas a decir? No iba a decir si lo pones en forma polar. Exactamente, hay veces que nos interesa tomar otra reescritura, otra expresión del número. ¿Qué ocurre si cambio y en lugar de escoger la forma binómica, cojo otra como por ejemplo la polar, la exponencial o la trigonométrica? Es decir, si ahora yo expresase z como r por elevado a i por un cierto ángulo alfa, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Oh, qué sorpresa, sorpresa. Entonces resulta que cuando yo hago f de z, que es z al cuadrado, esto es simplemente coger r elevado a i alfa, todo eso lo elevamos al cuadrado y hemos visto que aquí es sencillo. Estamos calculando simplemente r al cuadrado por e elevado a 2 alfa por i. Anda, es que entonces vemos justamente que lo que está haciendo mi función es el módulo lo está elevando al cuadrado y el ángulo lo está multiplicando por 2. Aquí es mucho más sencillo visualmente ver cuál es el comportamiento. Claro, ¿eso qué significa? Que geométricamente, si z fuese un número sencillo, vamos a poner por ejemplo, no sé, el 2 elevado a i pi cuarto. ¿Qué ocurre? Claro, cuando dibujamos o representamos nuestra función, ¿qué estamos haciendo? Porque no se pega. Ahora, aquí, ¿vale? Estamos diciendo, pues tengo aquí mi y, mi x, mi cerito, mi y, mi x, mi cerito. Y cojo un punto que digo, yo qué sé, pues por ejemplo, si pongo aquí 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pues estoy cogiendo un elemento de módulo 2, ¿verdad? Que tiene ángulo pi cuarto. Es decir, dentro de esta circunferencia cojo el que tiene ángulo pi cuarto. Pues sería más o menos este numerito de aquí. Pues este es mi número complejo z igual a 2 por elevado a i pi cuarto. Y entonces cuando yo calcule la imagen f, ¿qué hace f? Me lo convierte ahora en ¿qué punto? Es muy sencillo una vez que hemos visto la relación que tiene, porque el módulo lo multiplica por 2, bueno, el módulo lo eleva al cuadrado, perdón. Entonces tendría módulo 4, algo que esté por aquí. ¿Y qué ocurre con el ángulo? Que lo multiplica por 2, ¿verdad? Entonces se convierte en el ángulo 2 pi cuartos, que sería justamente el ángulo pi medio. Es decir, aquí aparece el número complejo f de z igual a z al cuadrado, que sería 4 elevado a i pi medios. Y dice, bueno, es verdad que esto ha sido sencillo, pero esto ha sido para un único valor. ¿Cómo podría estudiar el comportamiento de distintos puntos y no de un único punto? Hacemos lo mismo, pero vamos a coger ciertos conjuntos sencillos. Por ejemplo, podríamos estudiar cuáles son conjuntos sencillos. Pues conjuntos sencillos para nosotros son rectas verticales, rectas horizontales, circunferencias. Son los tipos de conjuntos más sencillos con los que podemos trabajar, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo transformaría mi función f las rectas verticales? Es decir, si ahora tomamos
un conjunto B que van a ser los números complejos z de la forma r elevado a i alfa, pero si son rectas verticales, ¿eso qué significa? Que también lo puedes pensar como x más y por y, ¿verdad? ¿Y eso qué me está diciendo? Que en una recta vertical, ¿qué es lo que está variando? El y. El x es siempre el mismo, es decir, y varía en r, pero siempre mantengo la misma coordenada x. Claro, entonces, ¿qué hace f del conjunto B? Si queremos, por indicar que uno está fijo, vamos a poner aquí un pequeño x sub 0. Para que parezca que así el x0 es siempre el mismo. Pues cuando hago f de b, claro, esto sería hacer f de z, que hemos visto que tenía una expresión sencilla que sería el x sub 0 al cuadrado menos el y al cuadrado más... ¿Y qué ocurre? Ahora aparece 2x0 y por y, tal que la y varía en todo r. Entonces, vamos a ver cuál es el comportamiento que tienen estas funciones que aparecen aquí. Es decir, podemos representar lo que está ocurriendo. Estamos diciendo, bueno, pues cuando yo cojo aquí mis ejes, ¿qué va a ocurrir? Por ejemplo, ponemos aquí y, 0, x y ponemos aquí un punto x sub 0, ¿vale? Entonces, aquí ponemos nuestro y 0, x y aquí ponemos el punto x sub 0. Es decir, lo que tenemos por un lado, ¿qué sería? Sería por un lado toda la recta vertical que pasa por el x0, ¿verdad? Este sería mi conjunto B. Entonces vamos a ir viendo en qué transforma cada punto. Porque hemos dicho que como el punto es el punto x0 más y por y, eso lo transforma en el x0 cuadrado menos y al cuadrado más 2 veces x0 y por el y. Por ejemplo, si la altura y valiese 0, si cojo este punto, ¿en qué transforma f este punto? Como la y vale 0, la parte imaginaria también vale 0 y esto sería x0 al cuadrado menos y sub 0, ¿verdad? Que uno dice, bueno, vamos a suponer, por ejemplo, que esto es más grande que 1. Si esto es más grande que 1, entonces ¿qué ocurre? Que el x0 al cuadrado se desplace hacia la derecha, ¿verdad? Entonces esto transforma este punto en este punto de aquí. Sigue en el eje horizontal, pero se me ha ido un poquito más a la derecha. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué ocurre si, por ejemplo, la y tomase también el valor x0? Es decir, si más o menos se para y dice, pues lo pongo a escala y por aquí pongo el punto x0. ¿Qué ocurre cuando y vale x sub 0? Y cojo este punto de aquí, arriba. Que si cojo ese punto de aquí arriba, ahora x0 al cuadrado menos x0 al cuadrado vale 0, ¿verdad? O sea que la componente x es 0. Pero al multiplicar x0 por x0, ¿qué ocurre? Que me va a dar un punto por aquí, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a llamar este punto 2x0 al cuadrado, ¿cierto? Entonces transforma, vamos a cambiar el color, transforma este punto moradito en este punto moradito, ¿cierto? Oye, ¿y si por ejemplo cogieses el punto menos x0? Es decir, si coges este punto de aquí, es que ahora cuando haga la imagen, claro, menos x0 al cuadrado es x0 al cuadrado. Por lo tanto, también la componente aquí va a ser 0. Solo que ahora me va a aparecer la componente y menos 2x0 al cuadrado. Es decir, va a ser lo mismo pero negativo. Menos 2x0 al cuadrado. Y uno podría pensar, hombre, pues entonces
Si yo cojo este segmento que une el punto morado con el punto azul, debería salirme también algo que una el punto morado con el punto azul, ¿verdad? Y si te fijas, ¿qué estamos obteniendo? Que si yo voy dando distintos valores a esto, lo que va a ocurrir es que para valores de y que sean un poquito más grandes que el x0, ¿verdad? Es decir, para valores que estén un poquito por aquí encima, ¿qué va a ocurrir? Que la componente x se va a ir un poquito más a la izquierda, ¿verdad? Entonces vamos a ir obteniendo el qué. Si yo cojo el y entre 0 y x sub 0, ¿qué ocurre? Que aquí le resto algo que es más chico que el x0, ¿verdad? Entonces este resultado va a ser más chico que el x0 al cuadrado, ¿verdad? Pero positivo. La componente x va a estar por aquí. Y la componente y, como el y es un poquito más chico que el x0, va a ser un poquito más chico que 2x sub 0. O sea que me va a quedar algo tal que a... Sí, parecido. Y lo mismo va a ocurrir cuando vengo por aquí abajo. Solo que ahora cuando coja estos puntos de este intervalo me van a ir quedando cosas tal que así. Más o menos, ¿de acuerdo? Entonces en esto está transformando F el conjunto B. Claro, dice, oye, es que esto no lo vemos tan claro ahora mismo, esto es un poco más complicado. Hemos hecho aquí un acto de fe y hemos creído que de verdad este segmento lo transforma en esto. Pues sí, porque no nos hemos puesto a coger también este punto y este punto para ver que salen este punto y este punto. No lo hemos medio creído. Pero lo importante es que muchas veces para representar el comportamiento que tiene mi función f, para decir, ¿cómo se comporta o qué transforma f? Lo que nos fijamos en cómo transforma rectas verticales o rectas horizontales en distintos tipos de rectas que aparecen en la imagen, que puede ser o bien en curvas, o bien en nuevas rectas, o bien en circunferencia. ¿De acuerdo? Y ese es el modo que tenemos también de obtener información sobre la función compleja f. ¿Vale? ¿Dudas de momento? No.